Ya tenemos el gusto de recibir a Cecilia Rosell, investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UCU, Universidad Católica del Uruguay, para hablar de las contraprestaciones de las políticas públicas, de las políticas sociales. ¿Cómo anda, Cecilia? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bien, ustedes van a presentar en esta jornada un trabajo que ya lleva, ya por lo menos un par de años, que tiene que ver con las prestaciones sociales. A ver, el condicionamiento de beneficios sociales en América Latina, modelos y economía política. Esto parece mucho, pero llegado al punto es cuando te dan un beneficio, cómo el ciudadano tiene que responder, ¿no? Exacto. ¿Desde qué hipótesis parten ustedes? Bueno, las contraprestaciones o condicionalidades, se les llama de varias maneras, son dispositivos que se ponen en las políticas sociales a nivel internacional y también en Uruguay, para que la persona pueda mantener el beneficio, ¿no? El ejemplo más claro, más notorio, es el de las asignaciones familiares del Plan de Equidad y antes del Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social, el PANES, que para otorgar la transferencia y para mantenerla sobre todo, le piden a los beneficiarios que cumplan con ciertas conductas, ¿no? que en este caso tiene que ver con la asistencia a la educación y también, en teoría, aunque en la práctica no funciona tanto, el control, la asistencia a los controles médicos de los niños y la vacunación y demás, ¿no? Entonces, esto es un dispositivo que existe en Uruguay hace ya un tiempo, existía también antes en otras políticas sociales, no de esta manera, digamos, y no en políticas tan orientadas a población vulnerable. Pero existen hace tiempo y existen en otros países de la región. Y entonces, con un grupo de colegas, en particular con Florencia Antía, que trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, y con otro grupo de colegas también de UDELAR y de otras universidades, hicimos un proyecto para profundizar en la dimensión política de estas condicionalidades, digamos, ¿no? Lo que nosotros planteamos es que lo que hacemos es partir de la hipótesis que existe en la literatura de que las condicionalidades, más allá de si funcionan o no, que después podemos conversar un poco más y cuáles son los argumentos para esto, para poner este tipo de dispositivos, se plantea que en realidad se ponen en estas políticas de alguna manera para lograr el apoyo de la clase media, digamos, ¿no? de la gente que no es beneficiaria de estas políticas, ¿no? Porque son más aceptables, ¿no? Entre comillas, o tienden a ser más aceptables si otorgar la transferencia va acompañado de ciertos requisitos, cierto sentido de que las personas beneficiarias tengan que devolverle algo a la sociedad o tengan que... Es decir, te damos plata, pero respondeme qué haces con esa plata, y es una mirada hacia la pobreza. Sí, en realidad no tanto qué haces con esa plata, sino para recibir esta plata, hace este conjunto de cosas que demuestran que tú estás comprometido con, o que sos responsable, entonces mandas a tus hijos a la escuela. Bueno, se conoció hace poco, ¿no? De vuelta a la discusión que no es nueva, pero cada tanto sale que cuando no mandaban a los hijos a la educación, quienes recibían la asignación familiar, bueno, se lo retiraban. Y ese control, y toda la sociedad, o mucha parte, indignada por cómo no van a mandar a los chiquilines. Para ir como a alguno de los puntos que por lo menos me interesaba cuando leía el material, ¿sirve este tipo de esta exigencia, este tipo de contraprestación a un beneficio como en este caso? Bueno, en realidad la evidencia en Uruguay muestra que hay un pequeño efectillo, digamos, un pequeño movimiento de la asistencia educativa a partir de las transferencias, no así de las condicionalidades, ¿no? Porque no tenemos en realidad evaluaciones que permitan separar, digamos, el efecto de recibir el dinero del efecto de que exista este requisito al recibir la transferencia. Entonces, en realidad, la evidencia en Uruguay no es muy contundente y a nivel internacional tampoco. ¿Sí? No existe una evidencia abrumadora, como sí lo existe en relación a las transferencias, ¿no? O sea, las transferencias en sí mismas, independientemente de si son condicionadas o no, muestran efectos claros sobre la reducción de la pobreza y sobre un conjunto importante de dimensiones del bienestar. Cuando hablamos de transferencias, por ejemplo, se me ocurre la transferencia de la tarjeta Uruguay Social. Por ejemplo, o de la propia asignación familiar del Plan de Equidad, pero no necesariamente el hecho de que sea condicional tiene un papel relevante en eso. ¿Se entiende? Sí. Lo importante es la transferencia en sí,
pero el hecho de que sea condicionada en realidad no parece mover la aguja, y la evidencia internacional en otros países del mundo tampoco muestra grandes efectos, en particular en transferencias para sectores en extrema vulnerabilidad, ¿no? Claro. No tanto en otro tipo de políticas. Igual en otros países se usa más que en Uruguay. Pienso que, por lo que veía, en otros países se usa, por ejemplo, en el seguro de paro o en el seguro de desempleo, que tengas que ir a hacer cursos. Eso acá no está directamente en el mundo propuesto. Desarrollado, las condicionalidades existen en la política social, existen hace mucho tiempo. En general, donde existen es en políticas, como tú decías, seguro de desempleo u otras que están dirigidas a una población que está de alguna manera integrada, ¿no? Este es un punto importante. No es lo mismo condicionar, ¿sí? Una conducta a beneficiarios que están, digamos, que forman parte del entramado contributivo de política social, que a beneficiarios que están marginados, excluidos, en situación de extrema vulnerabilidad, como pasa en muchas políticas de transferencias, estos programas de transferencias condicionadas que se han expandido en América Latina. ¿Y se sabe por qué la gente no cumple con la contraprestación en este caso? Se sabe de manera parcial. Algunos datos que tenemos en Uruguay de hace ya un buen tiempo mostraban, las primeras evaluaciones de la asignación familiar, Plan de Equidad, mostraban que en realidad había un alto desconocimiento sobre que esto existe. No es tan fácil, digamos, ¿no? Todo este dispositivo para que funcione de la manera que queremos que funcione. ¿Y tienen claro que cuando reciben este beneficio tienen que cumplir con esto? Estas evaluaciones mostraban en aquel momento, estoy hablando de las evaluaciones de 2008, 2009, ¿sí? Mostraban que había un nivel importante de desconocimiento. Eso fue variando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y ahora ya está mucho más extendida el conocimiento, entre otras cosas porque hay un ejercicio regular de suspensiones, ¿no? Entonces eso obviamente hace que la gente se vaya enterando, ¿no? Sin embargo, otros estudios cualitativos, algunos que hicimos con otros colegas hace unos años, muestran que en realidad el mundo del no cumplimiento es un mundo complejo sobre el que todavía necesitamos saber más, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Hay situaciones en las que se producen errores en el registro, digamos, ¿no? Al MIDES le aparece que la persona no está yendo, el niño no está yendo, cuando en realidad sí está yendo, pero cambió de... ¿no? Esos errores existen, obviamente no son mayoritarios, pero hay un ruido ahí. También hay ruidos asociados al matching entre la oferta y la demanda, digamos, ¿no? Porque nosotros asumimos que las personas pueden, por ejemplo, ir a la escuela, ¿sí? Hay lugar en esas escuelas, etc. Esto obviamente no es un tema tan relevante en Uruguay, pero sí en otros países de la región. Y después hay el tema más importante, digamos, o el obstáculo más claro, y es que la asistencia cotidiana al liceo, que es donde está concentrado la mayor parte de las suspensiones, es una conducta compleja de sostener, digamos. Requiere mucho de familias que están en situaciones de extremísima vulnerabilidad, ¿sí? No podemos asumir, digamos, lo que está detrás de esto es que estamos asumiendo que la no asistencia, el no cumplimiento de la condicionalidad es producto básicamente de la falta de voluntad, ¿sí? Cuando en realidad sabemos, y hay ríos de tinta escritos sobre esto, que la población en situación de vulnerabilidad y de pobreza enfrenta un conjunto de obstáculos que son estructurales, digamos, ¿no? O sea, arrastra carencias, y esas carencias son las que de alguna manera moldean esos comportamientos, digamos. O sea que la suspensión no siempre funciona, no siempre es un elemento. No funciona porque además está asociada a una transferencia cuyo monto es relativamente bajo, ¿no? Entonces estamos asumiendo que una situación que es crítica de por sí, ¿no? Y que tiene miles de otras complejidades, como la asistencia a la educación media, se modifique por efecto de una transferencia cuyo monto, por supuesto que es importante en ese presupuesto familiar, pero que tampoco podemos asumir que va a cambiar la vida de nadie, como también se ha planteado muchas veces, ¿no? Tú planteabas recién esa mirada de las capas medias de la sociedad con respecto a una política de un beneficio y la contraprestación. ¿Qué mirada hay hacia la pobreza desde esas capas medias o desde el país como en su conjunto para este beneficio y su necesaria contraprestación? ¿Qué se esconde atrás? Bueno, en Uruguay la evidencia que tenemos sobre la percepción de la clase media hacia la pobreza muestra una tendencia, desde mi punto de vista, preocupante,
probablemente, no tenemos evidencia, pero probablemente también un poco moldeado por la existencia de estas transferencias focalizadas, ultravisibles, con contraprestación, control, ¿no? Que es que en realidad ha ido incrementando la proporción de la población que piensa que la pobreza es un problema de responsabilidad individual, digamos, ¿no? O, dicho de otra manera... No quieren trabajar. Y eso es muy problemático, porque primero porque digamos, toda la evidencia científica sobre esto muestra que no es así, eso no es verdad. Y segundo, porque de alguna manera es lo que piensa la opinión pública y lo que piensan los sectores medios es relevante desde el punto de vista político, que es un poco el argumento la lana de la que empezamos a tirar en este proyecto que vamos a presentar hoy en la Universidad Católica. Y es esto, digamos, lo que los gobiernos deciden hacer con las políticas sociales en general, pero esta es una forma de mirar esto, no es independiente de lo que piensa la opinión pública, ¿no? Porque los políticos necesitan, ¿no? Tienen su agenda de reelección, quieren gobernar y son sensibles a los movimientos de la opinión pública y de los ciudadanos, y en particular de la clase media, sobre algunos temas concretos, y en particular cada tanto vuelve a la escena, vuelve a la discusión. Decís que no hay diferencia, te pregunto, sobre el tratamiento o el uso que hacen gobiernos de izquierda o de derecha con las contraprestaciones a nivel internacional, la literatura lo que muestra es que los gobiernos de derecha tienden a ser más conservadores, más estrictos, digamos, ¿no? Tienden a adoptar un modelo más punitivo, ¿sí? En los modelos de condicionalidades, mientras que los gobiernos de izquierda generalmente prefieren modelos más laxos, más tolerantes, digamos, ¿no? Pero claro, eso en un escenario en el que no hay en el que el tema de las condicionalidades no es contencioso o no entra al espectro a la escena de la competencia electoral, ¿no? Cuando eso pasa, los gobiernos de izquierda enfrentan una cierta tensión y existen casos en los que situaciones en las que pueden irse hacia modelos más punitivos, que es, por cierto, la tendencia generalizada, digamos, ¿no? No estamos ante una situación en la que la tendencia en el mundo o en América Latina sea hacia bajemos, ¿no? Vayamos hacia modelos, por ejemplo, de renta básica o transferencias no condicionadas. Más bien estamos yendo, la evidencia lo muestra, hacia modelos más restrictivos, con más reglas, donde cada vez se establecen como con más precisión los criterios para el cumplimiento, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, todas las piezas para nosotros son parte de un mismo puzzle, ¿no? Todavía estamos tratando de terminar de armarlo, digamos, pero tendencia de opinión pública, gobiernos incómodos ante este tipo de situaciones y reglas cada vez más restrictivas, para nosotros son parte de una misma historia. Bien, esto se va a presentar hoy a partir de las 18 horas en la Universidad Católica. Estamos hablando de esta investigación, condicionamiento de beneficios sociales en América Latina, modelos y economía política. Cecilia Rosell, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Por este trabajo y bueno, que nos deja pensando, ¿no? Ese golpe en la cara de qué es lo que uno exige también como sociedad. Gracias. Totalmente. Muchas gracias. Y nosotros ahora nos dirigimos